Estimados alumnos, en este vídeo tutorial pues vamos a dar unas pautas para ver cómo realizar la tarea global última de este curso, la tarea global 3. En esta tarea vamos a utilizar un recurso muy interesante de Google Public Data. Para ello, pues si no tenemos la dirección a mano, pues en el buscador de Google introducimos el nombre del recurso. Una vez que lo introducimos, pues sale directamente el enlace al mismo, en el cual pulsamos. Google Public Data es una herramienta muy sencilla, es un gran repositorio de datos de series temporales con sus correspondientes gráficos. Si tenemos una cuenta en Gmail, podemos incluso iniciar sesión. Iniciando sesión, pues podemos subir nuestros propios datos, si así se quieren, y obtener las gráficas correspondientes. De todos modos, no es necesario porque podemos utilizar algunas de las miles de gráficas que aparecen aquí. Por lo tanto, podemos ir viendo las distintas variables que podemos usar. Existe un gran repositorio de datos en el Banco Mundial. Si bien siempre, o bien pulsando aquí en Public Data o bien pulsando en métricas, pues podemos tener acceso a otros proveedores. Por ejemplo, podemos tener aquí un dato interesante, que es el consumo de electricidad por habitante. Si pulsamos aquí, nos sale la gráfica en el cual se muestra el consumo de electricidad por habitante. Tenemos a nuestra disposición varias opciones de gráficos, pero nosotros vamos a seleccionar la de gráficos en línea. Entonces, aquí podemos apreciar la gráfica de consumo de electricidad a nivel mundial. Nosotros tenemos que seleccionar o bien una región o un país. En este caso vamos a seleccionar un país. Vamos a seleccionar España. Y dado que el dato está disponible, ya que aparece en negrita, pues tenemos el consumo de electricidad por habitante per cápita para España. Nosotros pues podemos variar el dominio temporal y lo podemos aumentar el tiempo que queramos, o bien hasta el dato inferior, 1960, o bien el mínimo, que son 6 años, hasta el 2010. Si nos vamos moviendo por la gráfica, pues vamos obteniendo las coordenadas de los diferentes puntos de la misma. Por ejemplo, aquí para el año 2007 vemos que el consumo de electricidad per cápita fue de 6.334,84, 6.392,59, etcétera. La curva aquí, a la hora de analizarla para determinar máximo y mínimo, intervalo de crecimiento, aparece muy plana. Por lo tanto, pues podemos aumentar su dominio temporal. Y de esta manera pues podríamos tener una gráfica en la cual pudiéramos hacer un estudio pues más amplio y más interesante sobre intervalos de crecimiento y máximos y mínimos. El hecho de que Google Public Data permita, moviendo el cursor por la gráfica, mostrarnos las coordenadas, pues nos puede permitir crear una tabla de valores. Aquí podemos apreciar, ¿no?, los valores para los diferentes puntos, y esta tabla de valores pues la podemos crear en una hoja de cálculo Excel como esta, en la cual pues en una columna pues pongamos el consumo de electricidad per cápita y en la otra los años. Esta tabla de valores la incluiremos en el informe de la tarea global y nos permitirá posteriormente realizar la predicción que nos piden. Esa predicción, pues si el extremo superior del intervalo temporal, el 2010, pues sería para el 2011. A continuación sería interesante pues comparar el consumo de un país como España con el consumo de un país de nuestro entorno. En este caso, pues Francia, por ejemplo, nuestro país vecino. Y vemos que esta es una de las características muy interesantes de Google Public Data. Nos permite mostrar dos gráficas en el mismo sistema de ejes y podemos apreciar pues la diferencia y similitudes entre ambas. Por ejemplo, podemos ver que el consumo en Francia es muy superior al de España, pero sin embargo la evolución de consumo es muy parecida, es muy similar. De hecho, podemos apreciar cómo prácticamente aquí en el año 2009 hay un mínimo que coincide también con un mínimo de consumo en España.
Esto pues muy probablemente sea debido al efecto de la crisis económica que al ser países vecinos pues le afecta a los dos de forma simultánea. Y esta es la herramienta con la cual pues vamos a trabajar en esta última tarea global del curso.